Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy continuamos con nuestra 20ª clase de Musar, donde estudiaremos nuestra quinta virtud, la cual cometí un error al presentarla en la página de Facebook. No es Zerizut, diligencia, sino es Nekiut, la virtud de la limpieza. Ok, el Musar no solo tiene que ver con cómo administramos nuestra vida interna, sino que como ya esto ha sido enfatizado varias veces, nuestra actitud externa también afecta nuestra disposición interna. Ok, sin más, comencemos con la clase. Ok, el eslogan, el mantra de Nekiut, de limpieza, es Lo yimatze revav vechior bechafatzecha ubediratecha vekol sheken begufecha ubebigdecha. Que no se encuentre mancha o suciedad en tus objetos o en tu lugar de trabajo, del lugar donde habitas. Vekol sheken begufeja ubivigadeja, y más aún en tu cuerpo o en tus ropas. Ok, esta es una virtud fácil de entender, que es lo que entendemos por limpieza, y ya vamos a explorar esto en más detalle, por qué es importante la limpieza. Ok. Bueno, האדם משעה שהוא נולד ונפקחו כלי הרגשתו ואוזניו ועיניו. Okay, el ser humano, desde que nace y se abren los órganos de su sensación, es decir, sus oídos, sus ojos, entre ellos sus oídos y sus ojos, lirot ulehakir helkei binyan haolam hagadol hazeh, para ver y comprender o ver y reconocer las diferentes partes de la realidad. Ya hace 2 clases habíamos hablado en detalle sobre esta idea muy común a la filosofía judía desde el medioevo, de que el ser humano es olam hakatan, el microcosmos, es decir, nuestra vida interior es el microcosmos, y este refleja de alguna manera la estructura y el contenido de Olam Hagadol, es decir, de la realidad más allá de nuestro cuerpo. Vehu Holech Vegadel, y esta capacidad crece conforme vamos creciendo, o sea, los niños pueden percibir muy poco, cada vez podemos percibir más. Roe yom yom briot hadashot minei baolam haze, y cada día ve nuevas criaturas y objetos en este mundo. Minei baalei chaim, qué pena, eso es una het. Minei baalei chaim, ve todos los días nuevas criaturas y nuevos animales. Y lanot ve asavim shonim, ve diferentes árboles y ve diferentes hierbas. Ketiv'am vetziv'am veta'amam vereiham veshuram vechulei, de acuerdo a su naturaleza y a sus colores y a sus sabores y a sus olores y a su tamaño, etc. Vehu machnis reshimot hadiyukanin, y esta persona guarda las memorias de estos objetos, de estos seres. Harabim hahem baze acharze leotzar hazikaron shelo, los guarda en el espacio, en el archivo de su memoria. Umeasef otam ahat leahat livnot mehem tavnit olam katan bemeshichut nafsho habehemit, y utiliza estas imágenes una detrás de la otra para construir un modelo dentro de su olam hakatan, dentro del microcosmos mental de su naturaleza animal.
Vecholech umosif bo od demut briot hadashot tamid. Y siempre está en proceso de añadir nuevos objetos, nuevas criaturas a su memoria. O dikdukei pratim ve'evarim tzfonim shenitgal'u lo bediukanin hayeshanim. O añade detalles, dikdukei pratim, ¿cierto? Detalles exactos, ve'evarim tzfonim, o órganos ocultos, shenitgal'u lo bediukanim hayeshanim, que se revelan sobre sus imágenes anteriores, es decir, cuando aprendemos cosas nuevas sobre cosas que nosotros ya conocíamos. Ad shenimtza olam hakatan hazeh meshuchlal betikuno vetziviono me'ein ha'olam hagadol. Hasta que este microcosmos es lo suficientemente desarrollado en su organización y en su diversidad, que es una representación correcta de la realidad. ¿Ok? Entonces, como hace el autor en varias ocasiones, comenzamos con teoría psicológica. Desde que nosotros aprendemos, estamos actualizando nuestro banco de memoria sobre los diversos detalles de los objetos y las criaturas que observamos. Preguntas. No, ok, si no hay preguntas, continuamos entonces. Ve'achar kach mitnotzetzet bagam nefesh hamaskelet. Después de que yo tengo una buena cantidad de memorias en mi facultad animal, es entonces cuando se despierta la facultad racional. Y su labor es ¿cuál? Limshol ulehair ulshotet einei hashgaha ba'olam hakatan hazeh me'ein hashechina shel ma'ala. La función de la facultad racional es controlar e iluminar y extender los ojos de la conciencia sobre este microcosmos de la memoria, como la Shejina hace con el mundo exterior. Ok, nosotros en la tradición rabínica consideramos que la Shejina, que es el aspecto más cercano de Dios, tiene una injerencia directa sobre el mundo. Igualmente, la razón tiene una injerencia directa sobre el mundo interno de las memorias. Nosotros podemos reorganizarlas, podemos poner énfasis en ella, podemos actuar sobre ellas, etcétera, etcétera, etcétera. ואז מתחיל האדם לנקות אור בשרו מלפלופי טיט ולכלוך שהיה מתגולל בהם עד עכשיו. Y en resultado, cuando yo me identifico de cierto modo a través de mi alma racional con Dios, comienza el hombre, el ser humano, a limpiar su piel del barro y la inmundicia y el mugre en el que se había revolcado hasta este momento. Los niños no tienen noción de suciedad. Pero cuando nosotros adquirimos cierto nivel de autoconciencia, adquirimos entonces una conciencia sobre nuestro propio cuerpo y sobre la convención social de estar limpio.
בכדי להתקין את גופו לבית זבול אל הנשמה העליונה. Para preparar al cuerpo, ser una casa propicia de la neshama superior, es decir, de la facultad racional. Haistenistit meod. El alma racional es muy escrupulosa. Umoeset kol devar ti'uv veshmatza. Y esta facultad racional odia todo tipo de mancha, o sea, ti'uv es donde viene to'eva, que es lo que se traduce mal como abominación. Ushmatza, y mancha. Ahora, preguntaría, ¿a qué le llamamos el alma racional? De nuevo, estamos trabajando con un lenguaje heredado de Platón. Ok, es un lenguaje heredado de Platón. Para Platón, la mente humana se dividía en tres. Lo que se llamaba el alma vegetativa, en hebreo se llama nefesh hatzmachit, que es lo que se encarga de comer y reproducirse. Comer, beber y reproducirse. El alma animal, la facultad animal, nefesh habehemit, la cual se encarga del movimiento. Y nefesh hamaskelet o nefesh hasichlit, que es lo que se llama el alma racional. Esta metáfora platónica yo creo que complica más las cosas, porque para nosotros alma es un concepto complejo. Es un concepto complejo que, se ha dicho de paso, no está bien detallado en las fuentes judías. Ok, el concepto que nosotros, hoy la mayoría de nosotros tenemos de alma, le debe más a la filosofía griega que a la Torá. Entonces yo prefiero por eso la traducción de facultad, ¿cierto? La facultad vegetativa es el acervo físico, hormonal y cerebral que está implicado en tener hambre, en poder satisfacer necesidades sexuales. Nosotros sabemos que la mayoría de eso se encuentra en el tallo cerebral. Lo que se llama aquí nefesh habehemit, la facultad animal, es la mayoría del cuerpo motor, lo que nos permite movernos, lo que nos permite actuar sobre nuestros deseos. Y lo que se llama aquí nefesh hasichlit es nuestra capacidad de ser racionales. Ahora, si este es un proceso meramente cerebral, o si existe, como dicen los filósofos de la mente, un ghost in the shell, si nosotros tenemos un fantasma dentro del cascarón, como suele decir la teología popular del cristianismo y del judaísmo hoy en día, que en efecto hay una parte de nosotros que no es física, que está de algún modo conectada con nosotros, que sobrevive después de la muerte. En mi opinión, el autor de Heshbon HaNefesh no le importa esta distinción, porque para él Nefesh HaBehemit y Nefesh HaSichlit, la facultad animal y la facultad racional, se diferencian en su función. Esto no es un tratado sobre la esencia del alma humana. Este es un tratado sobre la interacción de los diferentes componentes de la psiquis humana. Y nosotros sabemos, aun si no sabemos exactamente de dónde viene, que hay una parte de nosotros que razona.
o sea, esto lo sabemos por experiencia. Nosotros sabemos cuándo estamos actuando por instinto, cuándo estamos actuando apasionadamente y cuándo estamos actuando con base en un proceso racional. Eso es algo que todos tenemos la experiencia. Ahora, si esta experiencia racional es porque nuestro lóbulo frontal del cerebro está activo, o porque nosotros porque estamos en contacto con un espíritu sutil más allá de lo físico, eso es una explicación, pues ya sea para el teólogo o para el psicólogo o para el filósofo de la mente. Pero lo que le interesa al autor de Heshbon HaNefesh es cómo la parte en mí que razona se relaciona con la parte en mí que actúa. Hoy en día, utilizando un lenguaje un poco más científico, estaríamos hablando de mente-cuerpo. La facultad racional es lo que nosotros llamamos mente, al menos la mente consciente, mientras que la facultad animal sería el cuerpo y lo que nosotros llamamos hoy la mente inconsciente, los aspectos inconscientes de la mente. Pero para el autor de Heshbon HaNefesh esta no es una diferencia teológica, sino que es una diferencia funcional, que se ha dicho de paso, si uno lee a Platón, esto es posiblemente lo que Platón se refería. O sea, Platón no está diciendo que nosotros tengamos tres almas diferentes dentro de nosotros, sino que nuestro cerebro o nuestra conciencia funciona a tres niveles. A Platón no le interesa la mecánica de cómo funciona esto. Aristóteles sí. Si ustedes leen de Ánima, el tratado de Aristóteles sobre el alma, él hace una importante contribución desde lo que él percibe que es una actitud científica a las diferentes partes del alma, y explica cómo conocemos y cómo el alma se conecta con el intelecto agente. Los filósofos greco-islámicos trabajaron en este sentido mucho, el Rambam también, Yehuda Halevi también, la Kabbalah trabaja sobre esta función, trabaja sobre la noción de Aristóteles, y no es sino hasta Descartes, hasta René Descartes, en el siglo XVII, que en Occidente surge una diferente posibilidad. Para René Descartes, en efecto existía la materia y existía el alma, y lo que los conectaba era la glándula pituitaria. Y en varios de sus tratados científicos trata de explicar cómo la glándula pituitaria es el conducto entre la mente y el cuerpo. Spinoza, Baruch de Spinoza, el cual está en la tradición filosófica de Descartes, simplemente rechaza eso y dice: materia y mente son dos modos de la misma naturaleza, son dos modos diferentes de mirar el mismo fenómeno. Esto es básicamente lo que piensa hoy la neurociencia. Cuando nosotros hablamos de conciencia, de mente, estamos describiendo un fenómeno que también puede ser descrito como una serie de neuronas activándose y desactivándose. Pero uno es una fórmula, es una forma de ver la conciencia desde adentro, mientras que la forma material sería ver la conciencia desde afuera. ¿Dónde queda el libre albedrío? Uriel, no tengo la más menor idea, no soy neurocientífico. Supongo si hay un aspecto físico del libre albedrío, no va a ser en el tronco cerebral, porque el tronco cerebral es la forma menos evolucionada del cerebro. Es lo que tenemos todos los animales, y
y por lo que nosotros sabemos, la inmensa mayoría de los animales, si no solo nosotros, no solo tienen libre albedrío. O sea, solo hasta donde sabemos, solo los seres humanos tienen libre albedrío como nosotros lo conocemos. Entonces, si hay una parte física donde reside el libre albedrío, habríamos de suponer que este tendría que residir en una parte cerebral que solo poseemos los seres humanos. ¿Ok? Por lo poco que sé de neurociencia, esto debería ser el lóbulo frontal. Pero me puedo equivocar. Puede que en efecto haya un ghost in the shell. ¿Ok? Los enfermos mentales pueden hacer musar, no sé, depende de qué tan enfermos estén. O sea, hay enfermedades que afectan gravemente la capacidad de controlar nuestras emociones, pero pues igual creo que el Sefer Heshbon HaNefesh tampoco le importa. O sea, este libro trata de hablar de manera muy general hacia el común de la humanidad. ¿Ok? En eso es un texto bastante neuronormativo. No tengo idea a qué te refieres con la glándula luz. Preguntas. No, ok. Continuemos entonces. Numeral 88. ¿Qué 85? Hey, sí. והנה כל התורה כולה שבכתב ושבעל פה מלאה אזהרות של נקיות וטהרה. He aquí que toda la Torah escrita y toda la Torah oral está llena de advertencias sobre el valor de la limpieza y la pureza. Mitzvot kiddush yadayim veraglaim. La mitzvah de lavarse las manos y los pies. ¿Ok? Ahora ustedes dicen, lavarse los pies, acá puede que se está refiriendo a dos cosas. Nosotros sabemos que los Kohanim en el templo debían lavarse tanto las manos como los pies. Luego, en la halajá, hay una mitzvah rabínica que es la mitzvah de lavarse las manos, al netilat yadayim, con su verajá. Pero esta verajá no, o sea, ustedes no van a encontrar ningún lugar en la Torá donde diga que todo judío debe lavarse las manos. Esta mitzvah de lavarse las manos y decir una verajá antes de comer proviene de un movimiento de los fariseos, que son los antecesores espirituales de los rabinos del Talmud. Y ellos tenían un aspecto populista, por llamarlo de algún modo, en el que ellos insistían que de cierto modo había que llevar las prácticas del templo a la vida cotidiana. Que la mesa de Shabbat, que la mesa de cada hogar era de cierto modo un altar y que por lo tanto las personas deberían comportarse de la misma manera a que un cohen se comportaba en el templo. Y de ahí es de donde viene la mitzvah de lavarse las manos. Ahora, lavarse los pies era algo que aparece explícitamente en la Torá con respecto a los Kohanim, pero que no fue adoptado como una práctica rabínica en el Talmud.
ciertos grupos piadosos, pietistas en Egipto, influenciados por el sufismo y liderados por los descendientes del Rambam, instituyeron que antes de rezar un judío debía no solo lavarse las manos, sino que debía también lavarse los pies. Aún no podría decir si esto es influencia islámica o no. O sea, en efecto, los musulmanes sacaron la costumbre de lavarse manos y pies de la Torá. O si es un rescate de costumbres bíblicas perdidas. Al fin y al cabo, esta práctica hoy en día pues es irrelevante, dado que en la inmensa mayoría del pueblo judío nosotros rezamos con zapatos, y es algo, es visto como una señal de duelo, como una señal de desfachatez rezar descalzos. Pero, y esto es algo que el Rambam en Hilhot Tefilá señala, esto es una cuestión local. Había lugares en el mundo en la época del Rambam, y esto por ejemplo vemos por ejemplo los judíos de Yemen, donde los judíos rezaban descalzos, donde antes de entrar a la sinagoga la gente se quitaba los zapatos, y en ese caso es también correcto lavarse los pies. ¿Ok? Entonces, no sé exactamente si aquí el texto se está refiriendo al lavado de manos y pies de los Kohanim, o si está pues rescatando un poco esas costumbres de Ben Harran, posiblemente lo primero. Netilot utevilot hafifa verachitza behamim. El lavado de las manos, las tevilot, hafifá, el peinarse después de ir a la mikve, rajitza, el lavado con agua caliente, todas estas cosas, hanaim meod le umaha israelit, que son muy apreciados por el pueblo judío, ulechol hama'aminim beboreo olam, y en efecto por todos aquellos que creen en el creador del mundo, shehashechinah shruya beineichem, y que creen que Dios, la Shejinah, es decir, el aspecto presente de Dios en el mundo, habita entre ellos. Y esto es algo que es culturalmente sabido, y es que al menos en la época medieval, en la época antigua, los judíos eran famosos por su afición al agua. En un mundo donde nadie se bañaba, los judíos se bañaban al menos una vez a la semana. Es una práctica piadosa ir a la mikve, si se puede, todos los días, entre ciertos grupos piadosos. Eso significa que la gente se estaba bañando al menos una vez al día. Esto era inaudito en el mundo antiguo. Pero esto está basado en efecto, lo que dice aquí el rabino Menachem Mendel Levin, en una noción de que Dios habita entre nosotros. Y no solo eso, sino creo que es un testimonio en el Talmud en el nombre de Hillel o de Rabbi Meir. Creo que es Rabbi Meir que decía que él que lavarse la cara todos los días era una mitzvah. Es decir, bañarse. O sea, ellos pues en un mundo sin duchas, la gente pues se lavaba las manos, se lavaba la cara, se echaba agua encima. O sea, bañarse es una mitzvah. ¿Por qué? Porque, y esto demuestra de cierto modo las nociones teológicas que ellos tenían, nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Nosotros somos Tselem Elohim. Y debemos cuidar este cuerpo que Dios nos dio, porque somos los representantes de Dios en la tierra. Esta cultura de la limpieza dentro del judaísmo, especialmente en la Edad Media, causó que el pueblo judío fuera, en general, menos afectado
por las plagas y por las grandes epidemias de la Edad Media, en particular por la peste negra. Aunque ahí desafortunadamente nuestras buenas costumbres hicieron que se nos saliera el tiro por la culata, porque en algunas comunidades esto sirvió para crear el argumento de que eran los judíos los que estaban envenenando los pozos que causaban supuestamente la plaga. Hoy sabemos que la plaga era causada por ratas, por ácaros que viven en las pulgas, que viven en las ratas, que luego pasan a los seres humanos. Una persona pues que se baña con frecuencia es mucho menos susceptible a que le caigan pulgas, y por lo tanto los judíos sufrían menos de la plaga, y desafortunadamente esto llevó a masacres de varias comunidades. Ubeinyan vehaya machaneja kadosh, y en el tema de que sea tu campamento santo. Esto lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Sefer Devarim, en la Torá. Era una mitzvah que todo judío cargase en el desierto, cargase una pala o una estaca. ¿Para qué? Para que cuando la gente hiciera sus necesidades, o sea, saliera del campamento, hiciera sus necesidades y cubriera lo que había hecho. Que esto demuestra una sensibilidad cultural a la limpieza, y una sensibilidad cultural que está basada en un argumento teológico. Es decir, si nosotros somos Am Segulá, somos un pueblo amado por Dios, somos los representantes de Dios, somos los publicistas de Dios, entonces pues debemos dar una buena cara, mostrar una buena imagen. Y no se encontrará en tu campamento algo desagradable. Alejat kama vejama, y esto es aún más notorio, le talmid jajam, a un rabino, una persona estudiosa de los sabios, shetzrichim lehitkadesh od yoter, que deben ser muy cuidadosos en su forma de vestir, shelo yehe gufam mehulal al habriot como she'amru Hazal, y que su cuerpo no sea desagradable a las criaturas, como dijeron nuestros sabios. Kol talmid jajam shenimtzar revav alav b'saro hayav mita. Todo talmid jajamim, todo alumno de los sabios que se encuentre una suciedad sobre su piel, merece la pena de muerte. Ahora, Javerim, esto no significa que esto sea en efecto un crimen punible y que los rabinos fueran matando sus colegas al encontrar, o sea, esta es una hipérbole rabínica. Es lo mismo, Javerim, o sea, no sé cuántos de ustedes han perdido el tiempo en foros de noajidas, donde les van a sacar el famoso argumento del Rama. Un gentil que estudia Torah, Hayav Mita, un gentil que estudia Torah merece la pena de muerte. Eso no significa que ninguna corte ejecutó ni ejecutará a una persona no judía por estudiar Torah. Simplemente muestra, es una hipérbole, es algo malo. Ahora, yo estoy en desacuerdo que esto se aplique hoy en día. No lo de la suciedad, ciertamente lo de que los gentiles estudien Torah, pues porque ellos lo hacen de todos modos por su propia cuenta. Pero lo que sí es, o sea, una persona que dice representar la tradición judía debe tratar de tener una buena apariencia. Veamru, y dijeron, Zichronam Libraja, y los sabios dijeron, de bendita memoria, Mitatosh el Amhaaretz que Otsar Balum, Veamru Nekiut Meviali Dei Tohora. Dijeron, la cama de un ignorante
es como un granero. Es decir, la cama está llena de cosas. Entonces está el desayuno de ayer, este otro libro, o sea, la cama de un Talmid Jajam debe ser ordenada. Veamru, y dijeron, Nekiut meviali de Tohorá, y dijeron también, la limpieza lleva a la pureza. Con esto terminamos el numeral 85. Preguntas. No, ok. Se ulmad, ven y aprende. Numeral 86. Impegaleja adam menuval ejad. Si uno se encuentra con una persona desaliñada. Shemina alav ubatei raglav tuhim betit, cuyos zapatos y pantalones están cubiertos de lodo. Atarak dola shel refesh makefet shulei begadav. Y una corona de mugre de percudido rodea los extremos de su ropa. Ketanato umalbushav kruim, su camisa y su ropa están rotos, ufrumim, y arrugados, umezuhamim, y contaminados, al besaro hametzitz be shaharuto mitoha y uno alcanza a ver la piel de la persona debajo de la ropa completamente mugrosa. Searot roshan mejupim benutzot, y los cabellos de su cabeza están cubiertos de plumas. Behol besaron megoal bechtamim, y esta persona está cubierta de manchas, והנה נפשו של אדם קצה ונתרעת לאחורי התכף בתחילה. Inmediatamente cuando uno se encuentra con una persona así, el alma de la persona se echa para atrás. בעוד שלא שמה הלב להבחין עדיין, y la persona todavía no se pone a pensar cuál es, o sea, la primera impresión de una persona así nos envía para atrás. Una persona sucia causa una mala impresión. Shemahu Ashir, pero qué tal que esta persona sea una persona rica, Golé Veyared min Hasab, una persona que ha caído en la ruina. Shema ben Tovim Hu, qué tal que esta persona sea un noble. Ushema ben Torah, qué tal que sea una persona con mucha Torah. ומאחר שמדקדק ורואה במומים של אחרים. Entonces, dado que nosotros sabemos que nuestra apariencia externa distrae, en vez de nosotros preocuparnos de los mumim, de las imperfecciones de los demás, sim livcha lichiot niskar beshelcha, presta atención a tu propia apariencia. Ve'al tomar bemilei de shmaya ani osek letzorech nishmati. No digas, oh, yo soy tan piadoso que estoy ocupado solo de estos de los asuntos de Torah para bien de mi alma. Vejeyech etapel betikunei gufi lemarit ain shel acherim. ¿Qué me voy a preocupar de mi cuerpo simplemente para darle gusto a otros? Esto es ascetismo. Hablamos que el judaísmo no tiene una tradición ascética desarrollada. En la tradición ascética,
esto es aceptable. Entre peor se vea uno, entre más sucio, entre más desagradable, entre menos cuidado le ponga uno a las convenciones sociales, más piadoso es uno. ¿Ok? Y aquí viene este elemento moderado del judaísmo y dice, no. Una mala apariencia distrae. El mensaje se va a perder en el medio. Nadie me va a hacer caso a mí si yo soy desagradable en mi apariencia. Shekvar amru raboteinu zichronam libraja, porque ya dijeron nuestros sabios, gadol kavod habriot shedoche lo tagase shebatorah. Grande es el honor de las criaturas que puede anular incluso un lo tagase shebatorah, puede anular incluso una mitzvah negativa. Es un ejemplo halájico de esto. Una persona, por ejemplo, que tiene que es sorda, es un ejemplo contemporáneo. Una persona que es sorda y que tiene una de estos implantes auditivos que necesitan una pila. Ok, la persona está en la sinagoga, ¿y qué pasa si se le acaba la pila al aparato? La persona puede reemplazar la pila o no. En Shabbat. Y el argumento es sí. El argumento es sí. ¿Por qué? Porque kavod abriot doche lo ta'aseh shebatorah. Si esta persona no va a ser capaz de comunicarse, si esta persona no va a poder oír los servicios, si no va a poder hablar con nadie en Shabbat, esta persona se va a ver grandemente reducida en su autoestima, en su kavod. No va a poder interactuar plenamente. ¿Ok? Entonces, en ese caso se le permite, por este argumento, reemplazar la pila de su equipo. Y este es un principio halájico muy, muy importante. Un segundito. Yo enseñé una clase de Talmud donde aparecía este principio. Ya les paso el link para que la puedan ver. Clase de Talmud. Berajot 19b a 20a. Para que la vean después. Ahí se presentan diferentes casos de donde kavod abriot permiten una violación de un lo ta'aseh shebatorah. ¿Ok? Preguntas. Ok. Aquellas personas que no tuvieron problemas con
la virtud de Seder, de orden, supongo que no tendrán grandes problemas con esta virtud de limpieza. Yo creo que el orden y la limpieza van uno al lado de las otras. Para aquellos de nosotros que nos cuesta un poquito más de trabajo el orden, esta va a ser una semana difícil, pero aquí estamos, tratando de mejorar nuestro Musar. Javerim, nos vemos la próxima semana. Es Tisha.